Estamos ahora en este tiempo para responder a sus preguntas que hemos recibido. Este pequeño tiempo de preguntas y respuestas con nuestra amada Wendy Bello y también con nuestra querida Majo Rivera. Y bueno, vamos a ello de una vez porque hay varias preguntas, ¿verdad? Y queremos aprovechar bien el tiempo. Mis hermanas, una de las preguntas que llegó que me llamó mucho la atención fue que dice, sobre la palabra inspirada, ¿son solo los manuscritos originales o también las diferentes traducciones que existen hoy en día? A ver, vamos a ver. Hola, hola. Ahí está. ¿Y ahora sí? Sí. Escucha. Me tengo que echar para adelante porque estoy muy atrás. Vamos a empezar por decir que no tenemos manuscritos originales. Nadie tiene los manuscritos originales de las Escrituras. No existen, no tenemos copias de las primeras. Tenemos copias de la copia de la copia. Tenemos copias muy antiguas. Pero lo que a veces decimos, no, porque el manuscrito original nadie lo ha visto. Tenemos esas copias que hicieron porque estamos hablando de documentos que tienen algunos miles, ¿verdad? Entonces, no. Ahora, las versiones, ¿qué es lo que hablamos? Las versiones son sencillamente distintas traducciones que se han hecho de los manuscritos con los que sí contamos. Y sencillamente es, bueno, ¿qué vamos a hacer con este texto para ponerlo en el idioma en que lo queremos leer? La pregunta es si son inspirados. Exacto. Si la palabra inspirada también está en esos manuscritos. La palabra inspirada aplica al texto bíblico con el que contamos. Independientemente si usted la está leyendo en la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, nosotros creemos que esa palabra es la palabra de Dios. Buscamos las traducciones que más se acerquen al sentido del texto original con que contamos, pero el carácter de inspirado no lo da que es una traducción o es la otra, porque toda palabra es inspirada por Dios. Solo recuerde eso, lléveselo. Cuando usted oiga a alguien que le diga, no, porque el manuscrito original, ¿dónde está? Que yo lo quiero ver, ¿verdad? Entonces sí, contamos con textos, algunos incluso del Nuevo Testamento, por ejemplo, para que ustedes sepan, existen muchos más manuscritos que de textos de la literatura griega que hoy consideramos célebres y demás. Hay más manuscritos de los evangelios que de la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Pero no podemos decir, ese fue el mismo que Juan escribió y ahí quedó guardado porque lamentablemente no contamos con ellos. Pero esa Biblia que tú tienes en tus manos y que en la que han trabajado muchos eruditos para llevarnos el texto más puro posible a los idiomas originales, eso, ahí sí podemos usar la palabra original. Los idiomas originales, eso es texto inspirado porque es la palabra de Dios. Espero que, claro, no sé si quieres decir algo. Excelente, excelente. Gracias, Wendy. La próxima pregunta dice, ¿cómo puedo entonces tener un estudio personal de la palabra? ¿Cómo puedo empezar? Bueno, yo creo que para empezar a estudiar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es leer toda la palabra. Porque una de las cosas que Wendy nos compartía ayer es que la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y no podemos sacar un libro para estudiarlo sin entender a qué parte de toda la historia de redención de Dios pertenece. Si vamos a estudiar un evangelio, vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento, necesitamos entender a qué parte de la historia ese libro pertenece. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a estudiar la palabra, es conocer toda la historia que Dios nos ha dejado. Claro, pienso también, Majo, que debemos considerar, si eres alguien que te estás acercando a las Escrituras por primera vez, muy buena la exposición de mi querido editor Pepe Mendoza, pero no vayas a agarrar Isaías porque te vas a quedar como que, ¿y esto qué cosa es? ¿De qué está hablando este libro? Va a salir corriendo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, yo te diría, vete, si nunca tú te has enfrentado a la Biblia, es la primera vez que te encuentras con ella, vete a los evangelios. Y a partir de ahí entonces empieza a construir. Pero de nuevo, y apoyo lo que está diciendo Majo, una vez que ya has entendido quién es Jesús, qué vino a hacer, qué significa, entonces ahora esto es como
como un drone, ¿verdad? O sea, yo voy levantando y cada vez voy viendo desde más arriba y voy entendiendo el panorama. Pero pasitos de bebé. No podemos comer comida sólida si no hemos empezado, ¿verdad? Con la leche y después la papilla y así. Entonces hay que ir poco a poco porque sí reconocemos que es abrumador abrir la Biblia por primera vez cuando nunca lo has hecho. Y bueno, ¿por dónde empiezo con este libro que es así? Y no entiendo mucho. Entonces, si no te has enfrentado a ella, empieza por los evangelios. Ahora, si ya eres una creyente que lleva tiempo y quieres de verdad estudiar seriamente, pues arranca con Génesis y ve avanzando, ¿verdad? En esa historia. Amén. Esto responde también a la pregunta de por qué el libro puedo empezar. Ya hablaste de los evangelios. Y creo que algo que también podemos hacer es ayudarnos de los medios de gracia que Dios nos ha dado, como por ejemplo los comentarios bíblicos. Si estás empezando, eres una nueva creyente y no tienes idea de qué hacer, una muy buena manera de empezar también es teniendo comentarios bíblicos como el de Matthew Henry, que siempre lo usamos. Es uno que te puede ayudar, es una herramienta que puede ayudar, que es parte de la pregunta, nos puede ayudar a poder profundizar más. Y las mismas Biblias de estudio, las Biblias de estudio proveen una introducción a cada libro, lo que nos da el contexto, nos habla del autor, nos habla de en qué etapa de la historia se escribió, nos hablan también del tipo de literatura, porque no todos los libros de la Biblia son iguales. Tenemos poesía, tenemos historia, tenemos profecía. Entonces necesitamos entender qué tipo de libro estamos estudiando cuando vamos ya a profundizar en ellos. Entonces, la Biblia de estudio, si bien no es muy profundo el comentario que te provee por cada versículo, sí es una buena manera de empezar también. Claro, buenísimo. Bueno, dice la próxima pregunta, en el caso de las mujeres, ¿es limitada la educación cristiana para mujeres? Buenísima pregunta. Bueno, yo creo que después de todas las presentaciones de seminario que ustedes han visto aquí, ya quedó definido, ¿verdad? Que está abierta la educación. Mire, la pregunta es qué quieres hacer con esa educación que estás recibiendo, pero no en ninguna parte vamos a poder encontrar apoyo bíblico para decir, oh no, las mujeres no podemos prepararnos en las escrituras, prepararnos doctrinalmente, porque es que no hay manera de justificar eso. Porque al final del día, ¿qué es lo que estamos buscando con eso? Conocer más al Dios que está en las Escrituras. Entonces ese es el punto. Ahora, lo que vamos a hacer con eso, ya esa es otra conversación para pensar. Pero idealmente, qué bueno sería que todo el mundo pueda estar lo mejor preparado posible. Déjenme decirle que mientras mejor preparadas estemos en las Escrituras, más fácil incluso hacemos el trabajo de nuestros pastores, ¿verdad? Porque estamos siendo una... ¿Cómo decimos un soundboard? ¿Un soundboard? Estamos como una bocina. dando la oportunidad de que estamos escuchando algo, hermanas, y podemos decir, es cierto, como los de Berea, porque eso está ahí en la palabra. Pero si yo no conozco, aquí se puede parar alguien y me puede decir cualquier cosa y yo simplemente voy a decir, ah, sí, es verdad, porque no conozco. Entonces, en cierto modo, podemos incluso aconsejar y tantas cosas porque estamos preparadas con las Escrituras. Tal cual, y estamos llamados a manejarla con precisión, no es una sugerencia, ¿sí? Entonces, sí, si tenemos la oportunidad de poder estudiar y prepararnos, donde Dios nos ha puesto, vamos a poder usar ese conocimiento, primero para conocerlo más a Él mejor y poder amarlo más y mejor, pero segundo, para poder servir, primero en nuestro propio hogar, si tenemos hijos, en nuestro propio matrimonio, de repente si vivimos aún con nuestros padres o vivimos solas en nuestra iglesia, poder servir mejor. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos mujeres. Muchas veces en nuestro contexto latino creemos que solamente los pastores están llamados a prepararse y eso no es real. Las mujeres también estamos llamadas a prepararnos. Amén. Y eso va mucho de la mano con lo que tú decías, Majo, el tema de amar a Dios. Siempre recuerdo esta frase de J.I. Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo, que él dice, tú no puedes amar a quien tú no conoces. Y la única manera de amar al Señor es a través de su palabra. Y yo creo que seguir, ¿verdad?, estudiando y profundizando en la palabra no es algo único de los hombres, sino de también nosotras las mujeres para también amar mejor al Señor. Bueno, dice la próxima pregunta, ¿qué síntomas se presentan cuando vamos postergando la meditación bíblica? Cuando nos alimentamos solamente con comida chatarra, al principio no vamos a notar ninguna diferencia.
a medida que el tiempo va pasando, entonces nuestro cuerpo empieza a reaccionar a eso, ¿verdad? Y empieza a haber ciertos problemas como consecuencia de que hemos estado alimentando nuestro cuerpo con basura. Entonces, cuando nosotros dejamos de meditar en la palabra de Dios, el cerebro no va a estar en blanco. Algo más está entrando ahí. Y eso más que está entrando es lo que nos va a ir enfermando. Empiezo también a perder una perspectiva de qué cosa es verdad y qué no es verdad. Y empiezo a creer mentiras. El pecado le estoy abriendo la puerta amplia, porque entonces sencillamente me estoy convirtiendo yo en quien decide qué es bueno, qué es malo y qué no, porque ya no estoy meditando en lo que Dios dice. Pero recuerde lo que digo. Siempre vamos a estar meditando en algo. Entonces, si no es en lo que Dios dice, en lo que dijo alguien más o en lo que a mí se me ocurrió. Y sencillamente eso es la decadencia, la vamos a ir viendo en nuestra toma de decisiones, en todo, porque afecta a nuestra vida a todos los niveles. Sí, y la persona que no medita en la palabra de Dios, que no pasa el tiempo pensando en quién es Dios, qué hizo Dios y quién soy yo delante de Dios, nuestro corazón se empieza a secar. Ya no tenemos un corazón que arde por Dios, sino tenemos un corazón frío, árido, apático. La meditación es como que calienta el corazón. Los puritanos decían, medita, medita, medita hasta que tu corazón se encienda en fuego delante de Dios. Y la misma palabra lo dice, vivifícame conforme a tu palabra. No hay nada que vivifique el alma del ser humano sino meditar y pasar tiempo en la palabra de Dios. Y sí creo que hay que insistir en que meditar en la palabra de Dios es una defensa que nos estamos poniendo en contra del pecado, mis hermanos. Por eso es que dice que la meditación, ¿verdad? Sea la meditación de mi corazón sea de tu agrado, Señor. ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué cuidará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces es además como la medicina preventiva, ¿verdad? Para cuidar nuestro corazón, para guardarlo. De hecho, sí, pensando en eso, el Salmo 1 nos dice, nos llama, nos invita, nos exhorta a meditar, porque meditando vamos a ser como un árbol plantado a la orilla del río que da fruto. Y el que no medita, ¿cómo va a ser? Como una paja. O sea, la diferencia entre un árbol y una paja, que se la lleva el viento, débil. Entonces, el llamado para meditar es obligatorio, es un llamado. Lo necesitamos, además. Amén. Y también recuerdo mucho esta frase que dijiste ayer y también la he usado bastante, de que tú te transformas en lo que contemplas. Y la meditación te lleva a contemplar. Entonces, si no, como tú decías, si no estoy meditando en la palabra, estoy meditando en otra cosa. Y esa otra cosa en la que estoy meditando, entonces te va a transformar o te va a destruir. Entonces ya ahí tú eliges de cuál de los dos lados vas a estar. Y evidentemente siempre va a ser mejor estar meditando en la palabra. Bueno, dice, ¿cómo desarrollar una disciplina de lectura de la palabra? Yo creo que eso casi es muy difícil de iniciar. Por lo menos para mí lo fue. A ver qué dicen ustedes, ¿cómo se puede iniciar? Bueno, lo primero es ser intencional. O sea, tomar la decisión de desarrollar una disciplina, pero es algo muy contrario a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza uno no se despierta y dice, hoy día voy a leer la palabra, a menos que el Señor en su misericordia nos dé ese amor por su palabra. Algo que a mí me impactó y aprendí del pastor Miguel Núñez es que él decía que en una época de su vida, él se daba cuenta que él no tenía pasión por la palabra de Dios. Y él empezó a orar por eso. Que Dios le diera pasión por su palabra y pasión por Jesucristo. Y esa es una oración que Dios responde, porque es algo que Dios quiere para nosotros, porque es lo que nosotros más necesitamos. Entonces, empezar orando, clamándole a Dios que nos dé hambre por su palabra, pero tenemos que hacer nuestra parte también. Como decía Wendy ayer, ¿no? Yo no me voy a parar a esperar que eso suceda, tengo que hacer mi parte. Disciplinarme, generar una estructura en mi día que me lleve a separar el tiempo para poder pasar tiempo en la palabra. Nosotros vivimos en una época en que el término disciplinas espirituales no se maneja tanto. Incluso a veces suena como medio raro y un poco esotérico y de dónde están sacando eso, pero disciplinas espirituales son esos hábitos, ¿verdad?, que nos llevan a cada vez ser más conformadas a imagen de Cristo. Y porque tiene esa
ese nombre entonces implica lo que el esfuerzo que lleva, una disciplina espiritual, la oración, la lectura de la palabra, la meditación y muchas cosas más que podemos hacer. Si el libro anda por ahí en la mesa de recursos, búsquelo, ¿verdad? Porque Cómprenlo y Buenísimo, cómprenlo. 100% recomendado. sí, de Donald Whitney, disciplinas espirituales. Pero el punto es ese. Tengo que disciplinarme, hermanas. Eso es parte de matar nuestro yo. Nuestra propensión natural a simplemente querer que las cosas sucedan por generación espontánea. Y no es así. Entonces la disciplina implica eso, el sentarme, el decir lo voy a hacer, y eso va creando en nosotras el hábito. Por supuesto, la meta de esto no es el hábito en sí mismo, sino el resultado que va a producir. Porque acuérdense lo que les comentaba anoche, no es decir, voy a marcar aquí esta cajita de ya lo hice, sino cuál es el objetivo, qué estoy buscando con esta disciplina espiritual. Y obviamente la meta es que a través de esto yo pueda conocer más a Dios y al mismo tiempo Dios pueda transformarme más a mí. Pero hay que tomar la decisión, la intencionalidad. Amén. Y entonces, ¿de qué maneras prácticas podemos, o sea, qué cosas prácticas podemos hacer en nuestro día a día para lograr llevar a cabo estas disciplinas? Lo que no programamos por lo general no ocurre. Eso es así. Entonces es decidir, es ponerlo en nuestra agenda del día, en las cosas que vamos a hacer. Y no todo el mundo le funciona de la misma manera, pero en mi caso particular, la mañana, la primera hora del día es lo mejor. Ya después, si lo voy dejando y lo voy dejando, el día se va complicando, más cosas van apareciendo, pero además ya al final del día mi cerebro necesita descansar y ya es más difícil que se involucre en algo como el estudio, la meditación, ¿verdad? Entonces, prográmalo. Un consejo, un tip es prográmalo, ponlo en tu orden del día como mismo están muchas otras cosas. Y eso luce diferente en las etapas y ahí tenemos que reconocerlo. No es lo mismo para la mamá que tiene un bebé que necesita ser alimentado cada 2-3 horas y su día va a lucir muy diferente a mi día, porque ya mis hijos son mucho más grandes, o al de Maciel, que es soltera, o al de Majo, que está en otra etapa de crianza. Entonces, tenemos que buscar, pero hay que planificarlo, ponerlo ahí, porque de otra manera no va a suceder. Y lo otro es tener un plan, una guía. Porque si solamente vas a decir, ay, como, ya, sí, voy a leer la palabra, pero no tienes una estructura que te guíe a lo largo de los días y las semanas y los meses, va a ser muy fácil no continuar. Pero si tú tienes un plan, te va a ayudar a continuar y también te va a ayudar y te va a guiar hacia dónde y qué leer. Algo que a mí me ayudó bastante fue poder establecer un horario, como tú decías, pero un espacio específico en mi casa que era para eso, porque yo me distraigo con cualquier cosa. Pasa un pajarito y yo, ay, mire pajarito, ¿por dónde anda por ahí? Porque no está en nuestra naturaleza el buscar a Dios y tener esta intención. Entonces yo busqué el espacio en la esquina, más esquina de mi casa, donde yo no tuviera, o le puse un blackout a la persiana para no ver el pajarito que pasaba, y estar intencionales en entender qué me distrae y eliminar esa distracción. El celular, hermana, mire, póngalo en la cocina. Si usted lo deja, va a estar en su habitación, ponga el celular en la cocina apagado, para que el celular no le distraiga. Y poder tener este espacio físico únicamente para eso. Sabemos que eso es ideal, pero sea cual sea, ya sea en una esquina en tu habitación o en tu cama, no te recomiendo que sea en la cama porque te vas a quedar dormida, pero poder definir también cuál es ese espacio para llevarlo a cabo. Bueno. Seguimos aquí con la próxima pregunta. Si ya sé que la Biblia es autoridad y creo esa verdad, ¿por qué a la realidad lo que dejo que gobierne mi vida es tan poco? O sea, es una realidad difícil de enfrentar. ¿Qué le aconsejamos? Adelante. No ha pasado de aquí a aquí, por decirlo de alguna manera. O sea, quizás intelectualmente estás aceptando, oh sí, esto es la palabra de Dios, pero se ha quedado ahí. Entonces, no ha ocurrido
Voy atrás un momento. Anoche les decía, y creo que eso es importante, que el convencimiento de que verdaderamente la Escritura es la palabra de Dios, lo hace Dios en nuestro corazón. Yo puedo intelectualmente decir algo, pero si ese es el Señor el que me ha dado el convencimiento, entonces ahí viene la transformación en mi corazón y el deseo de vivir sujeta a esa palabra. Cuando yo no quiero vivir sujeta a la palabra de Dios, el problema es mucho más profundo. No se trata simplemente de que no estoy reconociendo que es la autoridad, sino que no estoy reconociendo que Dios es quien dice ser. Y a partir de ahí entonces vienen toda una serie de conclusiones a las que llegamos. Entonces es un problema, usando un poquito de lenguaje poético, es un problema del alma, de que no hay en mi corazón ese vivir en reverencia de sabiendo quién es Dios y por tanto no me sujeto a su palabra. De ahí yo creo que a partir de ahí empieza el mal, ¿verdad? Y si nosotros somos sinceras con nosotras mismas y reconocemos que estamos en esa posición, podemos ir delante del trono de la gracia y pedirle perdón a Dios por no creer que realmente Él es quien dice ser y pedirle que Él nos dé convicción al corazón y que, como decía Wendy, revele lo que hay en nuestra alma que nos está evitando creer lo que Dios nos está diciendo que creamos. Y probablemente muchas veces estamos tomando la Biblia como si fuera un libro más. Y no estamos entendiendo que realmente es la palabra viva del Dios vivo y que no es un libro más, no es un libro cualquiera. Es un libro que tiene el poder para transformarnos. La forma como nos acercamos a la Biblia, la forma desde que la abrimos, cómo la leemos, todo eso marca el hecho de que nosotros estemos simplemente, sí, lo creo, pero realmente no lo estoy creyendo. Porque ni siquiera me estoy acercando a Él con reverencia y con la esperanza de saber que cuando la lea Dios puede transformarme. Entonces revela, como dice Wendy, mucho más profundo en nuestro corazón. Creo que es un asunto también de entender que estamos viviendo, muchas veces no queremos someternos a la autoridad, hermana, porque nos gusta más nuestro pecado. Y si yo sé que el Señor me dice en su palabra, voy a usar este ejemplo que es muy fácil para nosotras entenderlo, no te unas en yugo desigual. A veces no es que yo no he entendido que eso es lo que Dios dice, simplemente que no me quiero sujetar porque mi pecado y mi decisión me está gustando más. Entonces ahí es lo que tengo que ir es arrepentimiento y confesión. E incluso decirle, Señor, ayúdame a decirle que no a esto, dame tú la fuerza. Y no lo olvidemos, nosotros ya no, si tú estás en Cristo, tú no eres esclava del pecado. Cristo venció y nosotros podemos decir no. Entonces ya no es un problema tanto de como aceptarlo o no aceptarlo, sino de someter mi voluntad y negarla. Y añadiendo a esto, yo he experimentado cuando uno realmente está viviendo un pecado X, quieres dejarlo y no quieres a la vez dejarlo, es esa lucha, ¿verdad? La que Pablo decía, ¿hasta cuándo, Señor, este cuerpo de muerte? Uno puede pedirle al Señor en libertad y en confianza, Señor, ayúdame a querer dejar esto, porque no quiero. Y esa es una oración que a Dios le agrada, porque ¿qué más quiere Dios que ver a sus hijas santificadas? Amén. Definitivamente orar por eso, creo que por ahí es que comienza la cosa. Incluso con entender esta palabra transformación implica entender que algo tiene que cambiar. O sea, transformar implica entender algo tiene que cambiar, aquí hay un error. ¿Cuál es el error en lo que estoy creyendo? ¿Cuál es el error en lo que estoy haciendo? Y de ahí van a seguir saliendo muchísimas otras cosas. Bueno, mis hermanas, ¿cómo puedo alimentar mis ansias y anhelos por conocer más la palabra de Dios? Qué bonito. ¿Tiene ansias y anhelos por conocer más la palabra de Dios? ¿Cómo lo alimenta? Bueno, si ya están las ansias, orando que el Señor nos ayude primero a enfrentarnos a la palabra no solas, sino en dependencia de su Espíritu para poder profundizar en ella. Y segundo, buscando herramientas, que hablábamos, Maciel mencionaba algunas también, herramientas que nos permitan conocer más. Si Dios te está dando hambre por su palabra, devóratela. Amén. Profundiza. Es ahí donde tú vas a conocer al Dios que te transforma. No en ningún otro lugar. Es en la palabra, es en ese tiempo. Dedícale tiempo. Si Dios te está dando hambre,
Pasa tiempo, separa el tiempo. Eso no va a ocurrir, no te va a aparecer en tu agenda mágicamente ese espacio. Pasa tiempo en la palabra. Mientras más pasamos tiempo en la palabra, más queremos pasar tiempo en la palabra. Más la necesitamos, nos urge. Ya es como, necesito apartar todo y abrir mi Biblia. Ya no es una obligación, ya no es un checklist. Y ya se vuelve una necesidad. Amén, amén. Bueno, la próxima dice, ¿cómo permanecer en la palabra cuando el sufrimiento te golpea y pareciera que Dios solo puede hacer milagros en otros y no en ti? Bueno, hay mucha tela que cortar ahí, pero me voy a ir. La primera parte de la pregunta es si el Señor realmente es nuestra esperanza, ¿a dónde más vamos a ir? Por eso es que lo leemos, ¿verdad? En los evangelios. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? El sufrimiento es un trampolín que debiera lanzarnos más a los brazos del Señor. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a encontrar esperanza? Y lo que a veces sucede es, y anoche mencionábamos algo de esto, es que quizás no tenemos claramente una teología del sufrimiento, o sea, de que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Que no se nos ha prometido de este lado de la eternidad una vida donde no exista el sufrimiento. El sufrimiento va a venir. O estás, o ya pasó, o en el futuro. Porque vivimos en un mundo roto. Entonces, continuamente estamos expuestas, ¿verdad?, a algún tipo de sufrimiento. Entonces, no sé exactamente a veces cuando usamos esta frase de que si Dios hace milagros en otro y demás, porque el milagro más grande que tienes en tu vida es que ahora eres una nueva criatura. Ese es el mayor y más grande de todos los milagros. Ahora, si te estás refiriendo con eso a que el Señor no está respondiendo la oración en la manera en que tú esperas que la responda, recuerda, Dios siempre responde. Dios dice sí, no, ahora no, pero Él sí responde, entonces su respuesta sí está. A veces no nos gusta la respuesta y tenemos que orar y Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero no se trata de que Dios no está por allí en algún lugar y ha desechado tu oración. La palabra dice en Apocalipsis que las oraciones de los santos, usando una imagen, están en una copa con la idea de que Dios ha escuchado cada una de las oraciones de sus hijos. Si les presta atención, entonces el sufrimiento debe lanzarnos más al. Mira, a mí me encanta y por eso creo que nos gusta tanto el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos está lleno de las emociones que experimentaron sus autores. No se escondieron del tiempo de sufrimiento para decirle a Dios. Salmo 13 dice, Señor, ¿hasta cuándo? El Salmo 13, en el tiempo de la pandemia, yo como que me cautivaban las palabras del Salmo 13. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser este sufrimiento? ¿Y sabe cuál es la palabra preciosa? Dice, pero yo me acordaré de tu misericordia. Entonces, en tiempo de sufrimiento, tu corazón tiene que ir a las verdades de la palabra de Dios, a recordar quién es Dios. Dios es fiel, Dios no cambia. Los planes de Dios siempre son para su gloria y son buenos para quienes le aman, aunque lo que yo estoy viendo no es la realidad en la que yo quisiera estar en este momento. Se convierte en una lucha de verdad y mentira. En tiempo de sufrimiento, ¿qué voy a creer? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que están indicando mis circunstancias? Porque, hermana, el peligro muchas veces es creer que las circunstancias son un indicativo de quién es Dios. Y las circunstancias no son un indicativo de quién es Dios. Ahora, Dios reina sobre esas circunstancias. Sí, yo solamente quiero agregar, el sufrimiento, me encanta como lo dijiste, es el trampolín a Dios. Dios usa el sufrimiento para atraernos a Él. Es el megáfono. El dolor es el megáfono. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón está anhelando que nuestras oraciones sean respondidas, pero nuestra gran necesidad no es que nuestras oraciones sean respondidas en esta tierra. Nuestra gran necesidad es que el Señor sea la porción de nuestra alma. Y nosotros podemos fijar nuestros ojos en las circunstancias y derramar nuestro corazón delante de Dios. Lo que no podemos es quedarnos ahí. Nosotros necesitamos, derramé mi corazón delante de Dios y luego levantar mis ojos a los montes y ver de quién viene mi ayuda. Y fijar mis ojos en aquel que viene mi ayuda y recordar quién es Él, cómo es su carácter,
Y puedo confiar y descansar, como decía Wendy, en el Dios que sostiene mis circunstancias. Puede que mis circunstancias no cambien, puede que mi vida sea más dolorosa que la de muchas personas que yo conozco. Pero Dios me sostiene y yo ya tengo lo que yo más necesito, que es a Jesucristo. Y tengo una esperanza que no avergüenza, que es una vida eterna al lado del Dios que me ha salvado. Y esa vida es más valiosa que esta. Y es para siempre. Amén, amén. Solo quiero agregar que esta hermana dice, ¿cómo yo puedo permanecer en la palabra en ese momento de sufrimiento que te golpea? Y pienso que una manera en la que prácticamente a mí me ha pasado es tratando de ser agradecida. Yo creo que cuando viene el sufrimiento y yo estoy pensando en que Dios está respondiéndole al otro y a mí no, me estoy comparando. Estoy quitando mi mirada de lo que Dios sí está haciendo en mi vida, porque Él siempre está haciendo algo. Entonces necesito recordarle a mi alma quién Él es y por qué tengo que agradecerle. Y creo que esa práctica la perdemos de vista cuando estamos en esas situaciones, pero es la única que nos puede devolver otra vez la mirada a poder decir, el Señor está aquí, el Señor es soberano, Él está en su trono y Él hace lo que le place y este es mi bien. Mientras sea agradecida, puedo volver a la palabra para poder permanecer en ella en esos momentos de dolor también.